Buenas noches. Un nuevo programa de La Verdadera Historia. Este tema a mí me va a traer unos buenos dolores de cabeza. Yo no lo escuché y me parece que nadie quiere tocarlo. La desaparición y hallazgo de Lara San Juan, acompañado por la pérdida de sus 44 tripulantes, suma un nuevo capítulo de la larga, trágica y altamente cuestionable historia de la Armada Argentina, de la que nunca ha hecho una mínima autocrítica. Plagada de abandonos, desaparecidos y atentados en contra de los intereses nacionales que supuestamente debería defender. El naufragio de Lara San Juan coincidió con el dictado de la sentencia de la causa judicial ESMA 3 por parte del Tribunal Oral número 5, con el que finalizó el juicio más largo de la historia, que duró 5 años, en el que fueron imputados 68 marinos y resultaron condenados a cadenas perpetuas 29 de ellos. Los desaparecidos son una tradición de la Marina Argentina desde por lo menos el siglo XIX. Debido a sucesivos naufragios de buques de la Armada, cuyos tripulantes se los tragó el mar. El Lara Rosales, el Lara Fournier, el Lara Guaraní, el Lara General Belgrano, al que se le ha sumado ahora el Lara San Juan. Distintos barcos de guerra en cuyo balance hay una enorme desproporción entre las bajas de jefes y oficiales y los subordinados, lo que también sucedió en la Guerra de Malvinas. El caso de Lara Rosales hubo incluso un juicio en contra de los sobrevivientes, que eran los de mayor rango y parientes de funcionarios políticos de gran jerarquía, por haber abandonado de modo criminal al resto de la tripulación, siendo este el inicio de esta funesta historia donde las pérdidas de navíos y desapariciones del personal de la Armada muestran su contracara, que es la construcción de la impunidad. Curiosamente, los casos de Lara San Juan y Lara Guaraní sucedieron en el mar chileno, mientras Argentina permanecía en estado de tensión con Chile, quedando la sospecha de que sus respectivos hundimientos habrían sido provocados. Lo que en forma parecida sucedió ahora con el Lara San Juan, al levantarse una sospecha similar como secuela de la Guerra de Malvinas. El Lara Rosales, 1892. El naufragio posterior y juicio penal por el Lara Rosales es un caso testigo de la impunidad de los jefes de la Armada, a partir de sus fuertes lazos con el poder político. En julio de 1892, este flamante buque caza torpedero partió junto con otros navíos rumbo a España para participar de las celebraciones por el 400 aniversario del desembarco de Cristóbal Colón. El mando estaba a cargo del capitán de corbeta Leopoldo Funes. Pero la madrugada del 8 de julio, fuertes olas y el supuesto choque contra un escollo cercano al Cabo Polonio en Uruguay llevaron a Lara Rosales a su hundimiento. En el siniestro se perdieron 60 de los 79 tripulantes del buque, 55 de los cuales resultaron desaparecidos. La dotación estaba integrada por 14 oficiales, una veintena de suboficiales y marineros, y el resto por conscriptos reclutados en lo profundo de la provincia de Córdoba que nunca habían visto el mar. La nave de fabricación inglesa estaba diseñada para 47 tripulantes. Por ello, ante la insuficiencia de botes salvavidas, de los 79 tripulantes que iban a bordo, finalmente sobrevivieron solo 19 personas del naufragio, que muy difícilmente lograron llegar vivos al faro de Cabo Polonio en la costa de Uruguay, y que integraban la plana mayor de la tripulación, incluyendo al capitán Funes, que era sobrino de la esposa del expresidente Julio Argentino Roca, Clara Funes de Roca, y del expresidente Miguel Juárez Selman, casado con Elisa Funes, la hermana de Clara, razón por la que eran cuñados Roca y Juárez Selman, que lo sucedió en la presidencia de la Nación. A su vez, el segundo comandante y sabien sobreviviente, Jorge Victorica, era hijo del diputado Víctor Victorica y sobrino de Benjamín Victorica, nominado ya para el cargo de ministro de Guerra y Marina del futuro presidente Luis Sáenz Peña. Y por su parte, el oficial Florencio Donovan era el hijo del jefe de policía, todos pertenecientes al Partido Autonomista liderado por Roca y el entonces presidente de la Nación, Carlos Pellegrini. Al naufragar el Lara Rosales solo había cumplido 16 meses de servicio, tras ser votado en Inglaterra, y ya en su viaje inaugural desde allí había estado a punto de naufragar en las costas de Brasil,
por un desperfecto en una escotilla de su cubierta. Luego había protagonizado un choque contra otro navío que había aflojado chapas y remaches sobre su línea de flotación. No obstante, el capitán Funes, en su afán de integrar la cometida Kilo Europa, ocultó el hecho que no se había terminado su reparación. La versión oficial que dio la plana mayor de Lara Rosales fue que se encontró con una terrible tempestad, la que, acorde con la ley de Murphy, la naturaleza se alía con la falla escondida. Habría aflojado las chapas y remaches del buque, llenándolo de agua para finalmente encallar en un escollo no señalado en los mapas. Y que ante la insuficiencia de botes salvavidas, Funes había dispuesto la construcción de una balsa para evacuar a todos los tripulantes de la embarcación. No obstante, el 13 de septiembre de 1892, el diario La Nación publicó las declaraciones de un interviniente en el naufragio, el marinero Antonio Battaglia, que contradecía frontalmente el relato del capitán Funes. Relata Battaglia en los hechos de la manera siguiente: que cuando su capitán y demás oficiales estuvieron convencidos de que todo el esfuerzo era inútil, en presencia de las averías ocasionadas al barco por el bravío temporal, y que nada obtendrían ya, por más que se hizo cuanto fue humanamente posible por librarle de las aguas que los llenaban constantemente, resolvieron embarcarse en uno de los botes con 2 marineros solamente, que seguían ocupados en dirigir las velas y remar durante el camino. Antes de abandonar el buque, el contramaestre, que se decía había sido encargado de dirigir la balsa, fue designado para encerrar al resto de la tripulación en la bodega, que desesperada sobre cubierta clamaba porque no se la dejara abandonado, en tanto que la oficialidad, revólver en mano, los rechazaba. Fue en aquel momento en que Battaglia fue herido de un hachazo en la pierna en el instante que trataba de subir al bote en que estos se encontraban, y también fue en aquel momento que el citado contramaestre era muerto de un balazo por otro oficial, porque, alegando el estado de enfermedad en que se encontraba, pedía a su capitán lo condujera junto a él y demás oficiales en camino de salvarse. Posteriormente, el diario de los Mitre hizo una confusa retractación diciendo que Battaglia no era Battaglia y se trataba de un delincuente e impostor. Pero por su parte, en su edición del 25 de septiembre, el periódico El Economista Argentino insistió: ¿qué ha sucedido en aquella terrible tragedia que tenía por escenario el insondable océano? Un buque perdido en pleno océano sin choque de escollo, sin colisión alguna, toda su oficialidad salvada de un bote y la tropa desaparecida. No conocemos todos los naufragios, pero estamos seguros que será una cosa bien rara que en el naufragio de un buque de guerra se salven todos los oficiales, pereciendo la tropa. En consecuencia, el oficial Pedro Morovade, perteneciente a la dotación de Lara Rosales, solicitó al Estado Mayor de la Armada que llevara a cabo una investigación a partir de la publicación de estos medios periodísticos, la cual recayó inicialmente en el capitán Antonio Pérez. Quien finalmente imputó al capitán Funes y libró de responsabilidad al resto de la dotación, a la par que renunció por supuestas razones de salud. Como trascendió que había renunciado por las presiones recibidas por el roquismo para que se resolviera también de culpa y cargo a Funes, su dictamen no fue aceptado y se encargó la investigación al capitán Jorge Holson Lowry, que gozaba de un alto prestigio en la Armada y se había desempeñado en la meritocrática Marina de Estados Unidos, quien solicitó la detención a Funes y en marzo de 1893 entregó las conclusiones de investigación sobre Lara Rosales. Según su investigación, cuyo desarrollo fue entorpecido con numerosas chicanas por parte de los imputados, la versión del capitán Funes era inverosímil. Su conclusión era que Lara Rosales no sufrió ningún rumbo en el casco, ya que de haber ocurrido hubiera ocasionado hundimiento de forma mucho más rápida. No habiendo rumbo, el agua penetraba el buque solamente por la cubierta, y por ello consideró que el buque fue abandonado precipitadamente por Funes, pues aún faltaban llenarse de agua algo más de la quinta parte del volumen total de la capacidad del casco para que hubiese estado próximo a hundirse. Y que además el Lara Rosales carecía de arboladura, como para construir la supuesta balsa de la versión de Funes.
a quien acusó también de no haber distribuido los oficiales en los distintos botes y la supuesta balsa, y haber abandonado el buque primero en la lancha de Sotavento para facilitar su salvamento. Lorre imputó también, además, al capitán Funes de haber asesinado al alférez Miguel Guirlat, con quien había tenido una violenta discusión por su actitud, amenazándolo Guirlat con declarar la verdad, por lo que al tocar tierra habría recibido un balazo de Funes. No obstante, el auditor general de la Guerra y Marina, Daniel Escalada, consideró incompleto el sumario y se lo devolvió, aconsejando ahondar sobre la construcción de la supuesta balsa destinada a salvar a los oficiales y marineros, y la evolución posterior de los eventos sobre ella. Lorre completó la investigación a fines de diciembre de 1893 y pidió la pena de muerte para el capitán de corbeta Leopoldo Funes, acusándolo de perder el Lara Rosales y de conducta criminal culpable por el abandono anticipado y premeditado de la tripulación. Pidió además una condena de 10 años de prisión para el teniente de navío Jorge Victorica por haber informado que la balsa de salvamento había sido construida para contener a todos los tripulantes restantes y que el embarco se había realizado con normalidad. Y para el teniente de fragata Pedro Mojorade por infringir estar lesionado y embarcar en la lancha comandante cuando había sido designado para conducir la lancha de los oficiales, que finalmente se perdió. Para el resto de los sobrevivientes solicitó 6 años de prisión, cuyo cumplimiento redujo la mitad en los casos de 2 alféreces y 3 tripulantes, entre estos Bataglia, por la colaboración que habían brindado al esclarecimiento de la investigación. Y respecto al alférez Julio Iriza, que tuvo luego una destacada actuación en el salvamento de la expedición sueca del Otto Nordenskjöld en la Antártida, y Pollero de Iriza lleva su apellido, lo absolvió también porque no era tripulante del buque, sino solo un pasajero que iba con destino a Londres para recibir un nuevo buque de la Armada. Los alegatos de los defensores tomaron meses, los que se basaron en altisonantes discursos nacionalistas referidos al patriotismo y honor de la Armada, justificando la actitud de los sobrevivientes por lo extremo de la situación que les tocó vivir. Y así, al principio de 1894, cuando la opinión pública se había olvidado de Lara Rosales, el Consejo Supremo de Oficiales de la Armada absolvió a todos los imputados. El único que recibió un castigo fue el capitán Funes, a quien se consideró a 1 año de inhabilitación por impericia profesional. El presidente Sáenz Peña refrendó el fallo y ordenó el archivo de las actuaciones, alegando, conforme a sugerencias del expresidente Roca, el tío político de Funes, a quien estaba políticamente subordinado, que la nación necesitaba olvidar los incidentes penosos que solo servían para generar discordia y dificultar la construcción del futuro. Chan, chan. Y sobre los infortunados reclutas cordobeses no hubo siquiera una mención. Condenar a Funes y a sus oficiales hubiera sido reconocer una mancha negra, un crimen inarrable en la historia de la institución. Como jueces, jurídicamente hablando, solo tenían como pruebas en contra las contradicciones en las declaraciones. Los sobrevivientes de las Rosales fueron absueltos por falta de pruebas. Y desde ese día en la Marina no se habló más de la tragedia como si no hubiera ocurrido. Pero si bien el capitán Funes se lo absolvió y no se tomó ninguna medida disciplinaria interna contra él, lo rodeó siempre un silencio incómodo, un disimulado pero constante aislamiento. El rastreador Fournier, 1949. El rastreador a la Fournier de fabricación nacional había partido a la base naval de Ushuaia el 21 de septiembre de 1949 a las 7:40 horas. Tenía programado atravesar el estrecho de Magallanes y retornar a la ciudad austral. A las 16:30 horas se recibió un último mensaje telegráfico del buque. Ya para la noche el temporal se había avecinado por esas zonas y a partir de las 10 de la noche se perdió toda comunicación. El 23 de septiembre distintas embarcaciones de la flota argentina y chilena fueron en busca del Lara Fournier. El 4 de octubre de ese año se confirmó el hundimiento del barco. La versión oficial dijo que había colisionado con una formación rocosa que no estaba presente en las cartas de navegación. Solo fueron hallados 9 cuerpos de los 77 tripulantes embarcados, computándose 68 marinos desaparecidos. La nave estaba compuesta por el capitán de corbeta Carlos Negri, secundado por 6 oficiales, 28 suboficiales y 42 marineros. A continuación se hace un extracto del testimonio de Hugo Alsina Calderón,
capitán de navío y segundo comandante del patrullero chileno Lautaro, que colaboró en la muestra de Lara Fournier. Muy desmoralizados, los 5 buques de la flotilla de Lautaro y 4 naves argentinas fondearon ese anochecer en Puerto Morris. Al comentar los sucesos del día, antes de planificar el trabajo para el día siguiente, en reunión de comandantes con sus oficiales de operaciones, el comandante del buque argentino Spiro, gemelo de Fournier, sorprendido comentó que navegando frente a la caleta Zigzag a la altura del puerto Cono, a la entrada del canal Gabriel, había visto un poblador tan despistado que en su bote tenía izada la bandera de Chile al revés, es decir, con la estrella hacia abajo y el color rojo hacia arriba. Los chilenos saltamos en el acto y le explicamos al argentino que esa acción del poblador no era de descuido ni ignorancia, sino que al izar la bandera de esa forma el hombre estaba pidiendo auxilio. El Spiro se dirigió a todo andar a la caleta Zigzag, donde escondió y envió un bote a tierra al mando de un teniente. En tierra, el poblador, hijo de Chilotti y Yagana, le informó que unos 20 días atrás había visto pasar un bote llevado por la corriente. Echó su tlalán al agua y lo alcanzó, encontrando dentro de él a 2 cadáveres de marinos. La noticia fue transmitida en la tercera zona naval y de allí las autoridades navales argentinas, las que ordenaron el despacho de 3 naves más para proseguir la búsqueda, entre ellas una nave de la flota de mar. Era un hecho que no había sobrevivientes, que el Fournier había violado la soberanía chilena entrando sin permiso a sus aguas interiores y que se había hundido totalmente en un punto cercano a la caleta Zigzag, en el llamado Seno Magdalena. El área de búsqueda se reducía ahora a una de 20 a 25 millas solamente, lo que facilitaba nuestro trabajo. En la orilla del canal Gabriel fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 marineros más. Y como el invierno austral aún no terminaba y el clima en general continuaba frío y seco, los restos estaban en buen estado de conservación, pero con su piel ennegrecida, quemada por el frío. La noche estaba clara, había luna llena, pero negros nubarrones la cubrían por momentos, dándole al escenario un macabro dramatismo. El teniente, a su regreso, muy emocionado, relató un hallazgo dantesco. A unos 20 metros de la playa, medio iluminada por la luz azuleja del proyector, apareció ante sus ojos un cuadro terrible. Una balsa con 5 cuerpos sentados en la borda, con los pies hacia adentro, abrazados y acurrucados unos contra otros. Todos llevaban capotes y gruesas ropas de abrigo. La piel de todos ellos estaba ennegrecida por efecto de intenso frío. Era evidente que murieron antes de llegar a la orilla. La causa, el frío austral. El traslado de los restos mortales de estos marinos fue largo y penoso. Fueron embarcados en una chalupa y llevados al bordo del Lautaro, donde fueron colocados respetuosamente en toldilla, cubiertos con pabellones chilenos, excepto el comandante, que fue cubierto con la única bandera argentina existente a bordo. La esforzada labor de los buques chilenos fue ampliamente reconocida por la Armada y el gobierno argentino, tanto que su presidente Juan Domingo Perón extendió una invitación especial para que el patrullero Lautaro fuera a Buenos Aires a recibir los agradecimientos del pueblo argentino por un trabajo sin descanso e ininterrumpido de más de un mes, en una zona inhóspita y de clima muy duro, sin valiosos hogares que se encontraban a pocas millas de distancia. El gobierno chileno declinó la invitación. No se podía dejar de lado el hecho de que el accidente se había producido mientras se llevaba a cabo una acción no autorizada por parte de la Armada Argentina. Pese a lo anterior, el gobierno argentino, por intermedio de su armada, decidió condecorar a los oficiales y a algunos tripulantes del patrullero Lautaro, distinción que se entregó tiempo más tarde en la Embajada Argentina en Santiago de Chile. De esta manera, el presidente Perón trató a toda costa de atenuar la rivalidad del ABC Argentina, Brasil y Chile, fomentada del exterior, que había llevado a estos países a lo largo de su existencia a una carrera armamentista de recursos destinados a la defensa y a fortalecer políticamente el factor militar que carecía de proporción con sus sociedades internas. Recordemos que Perón, siendo el agregado militar en la Embajada de Santiago de Chile, estuvo comprometido en el tema del espionaje, y cuando él se fue, pidió el relevo para volver a Buenos Aires, quien lo relevó en el cargo de agregado militar fue Lonardi, y a Lonardi le cayó toda la investigación chilena. Prácticamente descubrieron y lo causaron a Lonardi de ser el causante. Lonardi se acabó raspando, lo trajeron para acá, un incidente muy grave, y a Perón después le aparece esto, como presidente.
El Ara Guaraní en 1958. El buque de salvamento Ara Guaraní R7 de origen estadounidense había tenido un rol central en la disputa entre las repúblicas de Argentina y Chile por la posesión del islote Sinipe, ubicado en el canal de Digle. En 1958 la flota chilena había instalado una baliza de esa pequeña isla y la respuesta argentina no se hizo esperar. Estando la Armada Argentina bajo las órdenes del almirante Rojas, integrante de la Revolución Libertadora que había instituido al presidente Perón en 1955, envió al Ara Guaraní a destruir esa instalación. Así, en mayo, el buque efectuó disparos con ametralladora contra la baliza y sus tripulantes desembarcaron en el Sinipe para instalar otra baliza. Dichos acontecimientos generaron graves tensiones entre ambos países que luego se resolvieron por vía diplomática. Luego, en octubre de ese año, el Ara Guaraní atracó en la base de Ushuaia como apoyo logístico al vuelo del Douglas DC-4, que tenía la misión de transportar medicamentos y plasma para la operación de un capitán que estaba en el sur antártico. El viaje aéreo se concretó, pero el buque padeció un fuerte temporal al suroeste de la Isla Nueva. Desde allí informó que buscó refugio para reparar una avería en una tapa de escotilla por la cual embarcaba agua en la popa y sala de máquinas. Una comunicación posterior que se truncó fue la última señal del buque. Tras las correspondientes expediciones de la búsqueda, a fines de octubre el Ara Guaraní fue declarado perdido y sus 69 tripulantes desaparecidos. Está a cargo del capitán de corbeta Gerardo Zarriategui, secundado por 5 oficiales, 19 suboficiales, 5 marineros y 8 conscriptos. Recordemos que la Isla Nueva fue una de las causas del conflicto limítrofe con Chile que resolvió el Papa Juan Pablo II, ¿no? El Ara General Belgrano en 1982. En los inicios de la Guerra de Malvinas, el 2 de mayo de 1982 a las 17 horas, el crucero Ara General Belgrano, un barco estadounidense proveniente de la Segunda Guerra Mundial, carente de defensa antisubmarina, recibió 2 torpedos MK-813 lanzados por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror, resultando destrozados su proa y su popa y pasando a ser el mundo el único buque hundido por un submarino nuclear. De los 1093 tripulantes perdieron la vida 322, con 23 muertos y 299 desaparecidos. El ataque fue concretado fuera del área de exclusión, fijado literalmente alrededor de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, por lo que algunos analistas indican el ataque como un crimen de guerra, para el cual el Reino Unido tuvo que cambiar las reglas de empeñamiento en combate ante la negativa del comandante del Conqueror, Chris Wellford Brown, de concretar el ataque si ello no se hacía. El ataque coincidió con la última propuesta de acuerdo formulada por el Reino Unido a través del presidente peruano Belaúnde Terry, en el que con eufemismo se trataba de disimular el reconocimiento de la autodeterminación de los isleños, ejerciendo así el Reino Unido bajo el mando de Margaret Thatcher, con el estrago del Ara General Belgrano, un acto de terrorismo sobre los integrantes de la Junta Militar para forzarlos a aceptar esa condición. La tripulación completa del crucero estaba compuesta por 47 oficiales, 9 guardamarinas, 627 suboficiales y marineros, 408 marineros conscriptos y 2 civiles cantineros. Bajo el mando del capitán del navío Héctor Elías Bonzo, quien en su libro 1093 tripulantes afirma que el hundimiento de General Belgrano fue un acto legítimo de guerra y no un crimen de guerra. Un acto legítimo de guerra y no un crimen de guerra. Lo que Bonzo no explicó en su libro fue el extraño desbalance de víctimas que registró ese tremendo hecho, dado que nuevamente, al igual que en el caso de Lara Rosales, en el listado de las 323 bajas no figura ningún oficial. Según la lista de decesos, perdieron su vida en el ataque inglés 101 conscriptos, 77 cabos segundos, 47 cabos principales, 36 suboficiales segundos, 28 marineros primeros, 2 cabos primeros, 3 guardamarinas, 2 cantineros, un suboficial mayor y un suboficial primero. Observen el siguiente cuadro.
Tanto la Armada Argentina como el capitán de navío Bonzo se las ingeniaron para disimular esa circunstancia de cero baja de jefes y oficiales, cuando supuestamente deben ser los últimos en abandonar el buque, al computar como oficiales a los 9 guardamarina, pese a que técnicamente al estar cursando el último año de la carrera son solo aspirantes a hacerlo. Elevan así en sus publicaciones el número de jefes y oficiales a 56, cifra que no obstante que con las 3 bajas de los guardamarinas arroja un promedio de baja en esa categoría de solo el 5%, muy por debajo del 29% registrado en ese aciago y trágico hecho de la Guerra de Malvinas. Y ahí, estas son las constantes de la historia. Debemos contar los gravísimos hechos protagonizados por la Armada Argentina en la denominada Revolución Libertadora de 1955, los que comenzaron con un absurdo y brutal bombardeo a la Casa Rosada y Plaza de Mayo en junio de 1955 por parte de la aviación de la Armada, con el objetivo de asesinar a Perón, que dejó 400 muertos y más de 800 heridos y encrespó el conflicto entre el gobierno peronista y la oposición a niveles indecibles, y culminado con la Revolución Libertadora de septiembre, en la que la Armada al mando de Rojas bombardeó la destilería de YPF en La Plata y amenazó luego con bombardear a Buenos Aires, obligando a hacer la renuncia de Perón. En su libro Las fuerzas y los derechos de las bestias, en el capítulo donde detalla los prolegómenos de una traición, refiriéndose al levantamiento militar en su contra, Perón realiza una semblanza adicional respecto de la Armada Argentina, describiéndola como una fuerza exenta de todo interés nacional y una burocracia peligrosa y corrupta, señalando que la tragedia de Lara Rosales fue el posible inicio de esa tradición tan cuestionada. Durante mi gobierno se sancionó severamente el contrabando y en esta actividad delictuosa estuvieron en curso numerosos oficiales de la Marina que prestaban sus barcos para el transporte clandestino de mercaderías al país. Es indudable que una sanción semejante no hizo simpático al gobierno en el ambiente de la Marina, pero era necesario terminar con ese tipo de delincuencia descubierta, pues había llegado a límites intolerables. La Dirección de Aduanas denunció en su oportunidad la existencia de una cadena de negocios para la venta de heladeras, aparatos de televisión y lavarropas, medidas de nylon, etc., que era surtida por oficiales de la Marina dirigidos por el comandante Isaac Rojas y un socio testaferro de apellido Jiménez, con negocios en la avenida Cabildo y otras arterias. La Marina está formada por jefes oficiales que son en su mayoría masones del rito celeste escocés, rito al que pertenece la Marina inglesa. Nosotros sabíamos que Inglaterra estaba dirigiendo y financiando esto y por eso retiramos toda la munición a la Marina. No le dejamos ni las espoletas de los cañones, pero los ingleses, desde la base de las Islas Malvinas, no solamente les facilitaron esas municiones, sino que también los abastecieron de combustible y de alimentos desde Montevideo. La cooptación de la cúpula de la Armada Argentina por parte de los intereses ingleses, según denunció Perón, explica también que ha sido la propia Fuerza Naval la que impulsó la ocupación de las Islas Malvinas en 1982, que deflagró la guerra en ese año. Basada en la idea numen emulada por el comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Anaya, principal impulsor de la ocupación, que tras la ocupación mediante la diplomacia se podía cambiar petróleo por soberanía. O sea, que tras concretar la ocupación no había ningún plan para defender las islas ante una reacción militar británica. Anaya se había desempeñado como agregado militar en Londres, cargo que también había desempeñado el jefe de inteligencia naval contraalmirante Walter Aliaga, que a su vez fue quien dirigió la ocupación militar de Malvinas como comandante de la flota de mar, habiendo regresado ambos de Londres, con el convencimiento que al Reino Unido no le interesaba en absoluto la soberanía de Malvinas, sino solamente su petróleo. En su declaración ante la Comisión Rattenbach, que investigó las responsabilidades de dicha guerra en 1983, Anaya pronosticó que el petróleo de las Malvinas iba a ser explotado en 25 años, o sea, en 2008, advirtiendo que una vez que aparezca la primera gota de petróleo en esa zona, eso jamás será argentino, por la sencilla razón de que la tercera potencia del mundo nos lo va a impedir. Otro de los artífices de este campo diplomático, de esa intoxicación de la cúpula militar que decidió la repercusión de las islas, fueron el canciller Nicanor Costa Méndez, quien dio plausibilidad a la tesis de Anaya Aliora,
y su íntimo amigo Eduardo Roca, el embajador ante la ONU, que posibilitó el desastre de la resolución 502, que condenó a la Argentina como agresora y legalizó el envío de la Task Force inglesa. Aparece así una sugestiva continuidad histórica a partir del capitán de corbeta Leopoldo Funes, sobrino político del presidente Roca, fundador de la generación del 80 que insertó al país bajo la soberanía inglesa, cuyo hijo de nombre homónimo de la década infame del 30 firmó como vicepresidente de la Nación el oprobioso tratado Roca-Rusiman, que reafirmó dichos lazos con la metrópoli británica cuando ya estaba en plena decadencia, y cuyo sobrino nieto Eduardo Roca pasó a ser uno de los artífices de la red diplomática ibérica de Malvinas. ¿Hay una constante o no hay una constante? La desgracia argentina, yo lo comenté varias veces, la desgracia argentina tiene apellidos que se van repitiendo. Acá tenemos los Roca, pum, 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 pum. Yo dije los Martínez de Dios, que desde que pasó Martínez de Dios, que fue el primer director de la aduana en la época de las invasiones inglesas, un descendiente de él, fundador de la primera sociedad rural, un segundo descendiente de la definitiva sociedad rural, que fue la que tuvo la idea de la campaña del desierto, y siguieron después, cuando se puso la campaña del desierto, otro Martínez de Dios era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después seguimos con Martínez de Dios, llegamos hasta yo en mi provincia militar. Los Pinedo, ya lo dije, un Pinedo que fue el que estaba a cargo de Malvinas en 1863 y entregó las islas sin resistencia a los ingleses. Un nieto de él es uno de los que firmó junto con el hijo de Roca el pacto Roca-Rusiman en 1863, y el Pinedo que está ahora con Macri, también nieto de él. Los Larreta, por ejemplo, para 4 nomás le digo, no digo más eso. Cuando se cae el gobierno de Irigoyen, la Suprema Corte de Justicia de esa época reconoce el gobierno de Irigoyen, y uno que integraba la Suprema Corte era el procurador de la Nación, que lo integraron a la Corte para resolver ese caso, y era un tío abuelo o abuelo de Horacio Rodríguez Larreta. Yo vengo diciéndolo permanentemente: ¿dónde está la raíz de nuestros males en la Argentina? Está en la oligarquía de la Argentina. Buenas noches.